Bueno, profes, les reitero mi saludo. Bienvenidos a esta nueva sesión del módulo del Diploma de Formación de Gestores para la Innovación Educativa. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Agradezco a la Vicerrectoría por permitirme compartir con ustedes aquí para construir conocimientos en torno a este tema que es de mi interés y que seguramente podremos construir muchos aprendizajes juntos. Mi nombre es Vanessa Arias. Soy profesora de la Facultad de Educación. Esto no me está pasando. Ya. Soy profesora de la Facultad de Educación. Actualmente acompaño la coordinación de la licenciatura en física. Y desde allí me intereso con mi grupo de investigación por todo lo que tiene que ver con tecnologías en educación, en enseñanza de las ciencias, innovación en educación y demás. Bueno, voy a estar acompañándolos durante esta sesión y la próxima en este segundo componente del Diploma de Formación de Gestores. Este tiene como principal propósito discutir acerca del profesor en el escenario de la innovación educativa. Entonces, espero pues que sea de todo su agrado. Es un espacio abierto, pueden participar en el momento que lo deseen o que necesiten. Por favor, me hacen una señita para poder darles la palabra. Entonces, para iniciar, quiero compartirles cuáles van a ser como los objetivos de este espaciecito de formación. Queremos que podamos reconocer los roles que pueden desempeñar los profesores universitarios en el contexto de la innovación educativa, así como problematizar las características que configuran ese rol del profesor en la innovación, identificar algunos actores de la innovación educativa en nuestro contexto cercano, que es el contexto universitario. En este sentido, entonces, las temáticas sobre las que vamos a discutir es los roles del profesor frente a la innovación educativa, características y retos de un profesor innovador, actores de la innovación educativa en el contexto universitario. Estos van a ser como los temas sobre los cuales vamos a trabajar en este espacio. Nuestra metodología o la metodología que les propongo para este encuentro se enmarca pues en la perspectiva sociocrítica del conocimiento. Desde ella vamos a favorecer la reflexión, la pregunta, el conflicto, la deconstrucción de hechos, análisis de situaciones reales que favorezcan la toma de postura y el autorreconocimiento como profesores innovadores de la Universidad de Antioquia. Estos elementos a la vez, estos elementos y las relaciones que se tejen entre ellos a la vez hacen parte de ese concepto de innovación en educación que es a partir del cual vamos a estar trabajando en estas jornadas. Muy bien. Para iniciar entonces y romper el hielo de estas primeras veces o de esta primera vez entre nosotros, quiero proponerles esta actividad. Y es, de 1 a 9, ¿cómo te sientes cuando te hablan de innovación educativa? Miren estas expresiones que nos muestra el cuadrito. Desespero, ilusión, enojo, entusiasmo, miedo, confusión, pereza, apatía, enamoramiento. ¿Quién quisiera participar para irlos conociendo también? 4. Profe Diana, 4. Entusiasmo, muy bien. ¿Quién más? Lina, entusiasmo. La profe Colombia entre entusiasmo y enamoramiento. Confusión, ilusión también el profe Josué, Cristina. Muy bien. El profe Hernán entre ilusión y entusiasmo. Y la profe Cristina un poco de confusión. Muy bien. Excelente. El profe Edwin, miedo. Bien. ¿Quién más? Ahí están todas nuestras expresiones. ¿Qué otra
¿Qué otra expresión le agregarían ustedes? Motivación. Muy bien, profe Jorge. Interés, desconfianza, curiosidad, incertidumbre, expectativa. Excelente. Ansiedad, así es. Muy bien, profes. Muchas gracias por la participación. Me gusta saber que hay un alto número de profes que muestran entusiasmo y pues unas expresiones favorables ante este tema de la innovación educativa. Hay un poco de miedo, un poco de incertidumbre, curiosidad, que son absolutamente normales cuando nos enfrentamos a hablar de estos temas, sobre todo en el contexto universitario que está mediado por tantas otras situaciones y características. Muy bien. El profesor Camilo, con quien compartieron el primer módulo del diplomado, nos dejó algunos insumos sobre los cuales construir este espacio que íbamos a tener de forma posterior. Supe que trabajaron con él algunas ideas del concepto de innovación, sobre todo lo que tiene que ver con innovación social, cultural, tecnológica, organizacional y también la educativa. Ahí ustedes hicieron algunos manifiestos de su idea de innovación. Se resaltaba, por ejemplo, ideas como que es una capacidad humana que permite la conexión entre ideas y conocimientos. También se entendía como un proceso de transformación y generación de cambio, atención a necesidades, y algunos lo dirigían hacia esa idea de innovación desde el sector productivo que atiende a la creación de productos o servicios, o bien a la generación de un valor económico tangible. Está claro que es un proceso que no ocurre del día a la mañana, ¿cierto? Que toma tiempo, requiere pues como una dedicación, una preparación, un proceso de consolidación, y que se puede dar desde diferentes ámbitos, como lo mencionábamos ahorita, desde lo social, lo cultural, lo tecnológico, lo organizacional. Estas ideas son muy válidas dentro de ese concepto amplio de innovación bueno, tiene diferentes acepciones, se puede entender de acuerdo y se debe entender de acuerdo al contexto en el cual nos referimos a él. Pero para este espacio en particular en el que vamos a hablar de innovación educativa, quise retomar la idea de la profesora Olga Francisca Salazar. Yo no sé si la profe nos acompaña hoy en este espacio. La profe manifestó que la innovación educativa era una práctica humana y contextual de creación colectiva que permite la aplicación del conocimiento y el uso de la tecnología. Soluciona necesidades de una comunidad o institución de manera ética, abierta, constructiva, sostenible, incluyente y en armonía con el medio ambiente, que aporta bienestar al desarrollo humano y a la transformación social. Esta definición me parece muy completa y la profe pone ahí diferentes aristas que son importantísimas para comprender el concepto de innovación, pero además lo lleva más allá a un sentido ético y a un sentido transformador de las realidades sociales y culturales. Entonces, quiero que adoptemos de alguna manera para este espacio esta definición de la profe, que podamos entender este proceso de innovación en educación, como bien se ha manifestado ya, como un proceso netamente humano, condicionado por situaciones contextuales y culturales, que nos permite transformar nuestras prácticas, en este caso las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas que hacemos en los diferentes contextos en los que nos desempeñamos como profesores y profesoras. Muy bien. Esta nube de palabras se generó entonces con las ideas que ustedes construyeron durante ese primer espacio del diplomado. Ahora bien, lo que nos convoca el día de hoy es la pregunta: ¿cuáles son los roles del profesor en el contexto de la innovación educativa? Es una pregunta que puede parecer fácil de responder, ¿cierto? Algunos dirán, pues eso está claro, ¿cierto? Innovar,
generar transformación, reflexionar sobre las prácticas. Pero es una discusión que va mucho más allá y que tiene un sentido amplio y que vale la pena profundizar desde dónde se ha configurado, qué elementos del contexto, qué elementos socioculturales han influido en la construcción de ese concepto del profesor innovador. Entonces, hoy nos vamos a acercar a esta pregunta y debemos empezar reflexionando sobre para qué innovar en educación, ¿cierto? ¿Qué necesidad tenemos nosotros en este campo como profesores, profesoras universitarios de hacer innovación en nuestras aulas? Entonces, hablamos de innovar desde desde muchas pretensiones. Las ideas clásicas que nos invitan o nos requieren a los profesores a hacer innovación es que hay que hacer frente a las dificultades que se presentan tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje, que debemos ser reflexivos, atentos a ellas y generar procesos. O también la otra idea clásica es que hay que hacer innovación por asuntos de criterios de calidad, que debemos estar a la vanguardia, atender a un montón de requisitos que se nos exige para hacer, digamos, reconocidos con calidad de la educación. Innovación como respuesta a una reflexión sobre lo que hacemos, sobre lo que nos ocupa como profesores, el impacto que eso tiene en las personas con quien nos relacionamos, nuestros estudiantes, nuestros colegas, nuestros directivos, los equipos de trabajo, los comités de currículo, los comités de evaluación. También podemos y debemos hacer innovación como respuesta a los cambios de nuestro entorno y de las condiciones en que se desarrolla el proceso de la educación. Ahorita mismo estamos viviendo un cambio, una ruptura trascendental en el proceso formativo. Nos hemos enfrentado a la virtualización, aún estando pues adaptados a la presencialidad, a las clases dentro del campus y con los materiales que hemos utilizado pues a lo largo de nuestra experiencia docente. También podemos y debemos hacer innovación como respuesta a los cambios de las personas. Y con esto me refiero a las necesidades y a los intereses que tienen las personas que hacen parte del proceso educativo, nuestros estudiantes, nosotros mismos como profesores. También para hacer frente a situaciones que impiden o limitan el proceso educativo. Y entre ellos, aquí en nuestro contexto podemos mencionar muchos: el hambre, la guerra, la desigualdad, la falta de conectividad, entre muchos otros. Y hay una idea más reciente que viene planteándose y es la idea de innovación como resistencia. ¿Y como resistencia a qué? A la educación estandarizada, a la educación enfocada a fines económicos y a la educación que tiene pretensiones más políticas que emancipatorias, ¿cierto? Entonces, estas son opciones o ideas que nos permiten comprender el para qué de innovar en este campo de la educación. No sé si alguno quisiera complementar con otra idea de para qué innovar en educación. Me gustaría escucharles las voces. Voy a ver el chat, que aquí no lo estoy viendo. De manera... Buenas tardes. De manera extra, clandestina. Buenas tardes. Yo pienso que es necesario innovar para mejorar de forma continua y adaptarse pues como a las condiciones del medio. Muy bien. Muy bien, profe, gracias. Adaptarnos a las condiciones del medio, generar cambios. La profe Cristina nos dice que cree que la educación es muy estática, maneja formatos de hace muchos años iguales. También, entonces, innovar para mejorar esos procesos, esos formatos, que sean correspondientes con el tiempo presente, ¿cierto? Con lo que estamos viviendo en los contextos educativos en este momento. Muy bien.
Las personas han cambiado, los contextos, las situaciones, las necesidades, todo ha cambiado y nosotros de alguna manera también debemos hacerlo. Yo creo que también debemos... De la innovación como destrucción creativa, ¿cierto? Así se le ha conocido, como aquellos procesos en los cuales se destruye lo anterior para construir lo nuevo. Aquí en el proceso de innovación educativa, bueno, por lo menos yo no lo entiendo tan así, ¿cierto? No es destruir para construir sobre lo nuevo, sino cómo aprendemos de lo que hemos hecho para favorecer lo que viene y para hacerlo cada vez mejor y para responder a las necesidades de los jóvenes, de los niños que llegan a nuestras aulas, o de los adultos también, en el caso de nosotros en la universidad. El profe Hernán nos dice diseñar estrategias de enseñanza acorde a los estilos de aprendizaje, fundamental, ¿cierto? Esa sería otra de las justificaciones que me faltó aquí para atender a las condiciones de aprendizaje, ¿cierto? A las capacidades múltiples, a la discapacidad, a todo ese tipo de conceptos que también están presentes en nuestras aulas. Muy bien. Entonces les hablaba de esa idea de innovación como destrucción creativa, que no es mucho la que adoptamos en este contexto. La innovación como cambio, como mejora, como transformación para mejorar. La innovación como introducción de elementos novedosos. Podemos también entenderla de esa manera. No destruir todo lo que tenemos para construir de cero, sino agregar elementos que de pronto no son totalizantes, pero que pueden favorecer a que nuestra relación pedagógica, nuestra relación de enseñanza se transforme y mejore. O la innovación como proceso de aprendizaje y como proceso de investigación en el aula, que es sobre todo la que yo quiero presentarles en este espacio. Muy bien. Mis profes, entonces, resulta que este tema de la configuración de los roles del profesor en el contexto de la innovación educativa tiene un trasfondo histórico, si se quiere epistemológico, bastante amplio, que viene configurándose desde los años 60 y que está muy ligado a esa forma de comprensión de la misma innovación. Entonces, existe o se ha configurado desde los autores que han estudiado los temas de innovación curricular, innovación pedagógica, innovación didáctica, tres corrientes o tres enfoques que configuran la innovación en educación. Esos tres enfoques son denominados técnico-científico, sociopolítico y sociocultural. El enfoque técnico-científico deviene de esas corrientes positivistas del conocimiento y desde este se comprende la innovación como un asunto técnico, un asunto lineal que incluye un conjunto de procesos lógicos universalmente establecidos y eficientes. Casi que se entiende como una tecnología que lleva a la consecución de un producto. El interés de este enfoque técnico-científico ha sido diseñar programas con carácter prescriptivo que los maestros ejecutamos en los diferentes contextos educativos. Supone, además, que esa tecnología o ese programa de innovación se adopta en las instituciones y produce de forma lógica y lineal unos cambios deseados. Aquí es importante que miremos que desde esta perspectiva se establece una jerarquización entre el experto, que es el diseñador de la propuesta innovadora, y el profesor. Casi que hay una especie de subordinación y de dependencia entre estos dos actores, llamémoslos así, de la innovación educativa. Está, por un lado, el diseñador, que es quien tiene el conocimiento, es el experto, diseña la propuesta y la valida. Una vez validada, la lleva a los contextos educativos y los profesores deben aplicarla. Se espera que eso entonces produzca unos cambios favorables y que solucione unos problemas de los contextos. Ese es el enfoque técnico-científico que primó en los años 60 y que, como les digo,
viene, se construye a partir de ese enfoque positivista del conocimiento que ha pues como prevalecido en algunas áreas. El enfoque sociopolítico hace referencia a otro tipo de comprensión de la innovación. Aquí, si bien se sigue considerando la innovación como un proceso, hay una necesidad de entender cuál es el aporte o el efecto que tiene ese proceso de innovación en el marco de una situación política o cultural, social, y el cumplimiento que eso hace a los objetivos de ese contexto. Me explico. Aquí hay una necesidad de entender cuál es el impacto de la innovación de acuerdo a unos intereses que están en el marco, por ejemplo, de una propuesta política, de una propuesta formativa o bien de una propuesta cultural. Hay un interés entonces en comprender cómo funciona la innovación, cuál es su estructura, para qué, y de legitimarla en diferentes contextos. Aquí sigue estando el rol del experto presente en el proceso de innovación. Y el rol del profesor adquiere un poco más de significado. Porque entonces ya deja de ser solamente el consumidor de la innovación, como nos lo presentaban en el enfoque técnico-científico, para pasar a ser otro rol que es el de implementador. Hay una propuesta construida que teóricamente responde a unas necesidades y a un contexto sociopolítico y que se aplica al aula, haciendo algunas adaptaciones para el contexto en particular. Entonces, ¿hay alguna conciencia de que el contexto escolar incide en ese proceso de innovación y que el profesor es necesario en ese proyecto para poderlo llevar a buen término? Este enfoque predominó en los años 70 y bueno, está bien, pasemos al sociocultural. Ahorita quiero hacer una anotación respecto a esto de las décadas en que se produce. En el enfoque sociocultural se comprende la innovación como un proceso que no es lineal, no es lógico y que por el contrario está compuesto por múltiples factores. Es una relación compleja que se da en un sistema cultural auténtico como es la escuela o como es la universidad. Cualquier contexto educativo se convierte entonces en un sistema cultural que determina el proceso de innovación. Eso implica entonces que las características de ese contexto, su población, su geografía, su situación económica, todo lo demás, influye en ese proceso de innovación. Aquí se le da otra comprensión al maestro. Aquí entonces el maestro filtra y modifica esos proyectos de innovación que fueron diseñados por otros o que surgen de propuestas propias en los contextos escolares y que requieren adecuaciones muy pertinentes para que sea efectivo, para que sea viable en el contexto educativo en el que ese profesor se mueve. Entonces, estos tres enfoques de la innovación educativa, si bien se dan, digámoslo así, cronológicamente desde los años 60 hasta finales de los 80, no necesariamente quiere decir que sea un proceso lineal o que el uno reemplace al otro. Actualmente hay procesos de innovación que pueden tipificarse dentro del contexto técnico-científico o sociopolítico o sociocultural. No son mutuamente excluyentes. Muchas de las propuestas de innovación educativa que en este momento se lideran corresponden a, por ejemplo, el enfoque técnico-científico. Lo que quiero que miremos acá, profes, es cuál es entonces el rol del profesor en cada uno de estos enfoques. ¿Cómo se ha ido transformando la comprensión de la capacidad innovadora del profesor a lo largo de este proceso histórico? Y hoy en día, ¿cómo podemos comprendernos y ubicarnos ahí como efectivamente profesores que cumplimos este rol? Entonces, traje esta frase de uno de los textos que voy a referenciar en la presentación,
y que nos dice que cualquier modelo de cambio educativo, para ser más que una buena idea, debe ocurrir en la clase. Consecuentemente, ha de incorporar como parte fundamental del mismo alguna concepción del profesor. Esto me da pie para mencionarles que esos tres enfoques que les presenté sobre la comprensión de la innovación, cómo se ha tipificado y cómo se ha conocido a lo largo de la historia, implícitamente tienen una concepción del profesor, un reconocimiento de sus capacidades, de su acción creativa, de su acción innovadora. Tienen una imagen del profesor como capaz o no capaz de, a quien se le asignan unas funciones u otras. Ya les esbozaba un poco en ese enfoque técnico-científico la subordinación del profesor frente a la figura, por ejemplo, de un experto. De acuerdo entonces con esos enfoques históricos que se le han dado a la innovación, se han podido tipificar tres roles del profesor en el contexto de la innovación educativa. El primer rol surge de ese enfoque técnico-científico y se conoce como el rol del profesor ejecutor de la innovación. Ejecutor en la medida en que esa innovación es pensada por otros, es diseñada por un experto externo al contexto educativo que tiene unos objetivos de innovación, la diseña, la valida y luego la pone a disposición de los contextos. El papel del profesor desde esta mirada es un papel secundario. El profesor, sin embargo, es quien desarrolla la innovación en la práctica, siguiendo unas pautas claras que son dadas por el experto diseñador. Aquí hay un riesgo muy alto y es que el profesor, que es quien está ejecutando la innovación, puede también ser el responsable de su fracaso, a pesar de que no fue partícipe de su diseño, de su validación y de todo lo demás que esto conlleva. El rol del profesor como implementador deviene de ese enfoque sociopolítico de la innovación. Aquí se reconoce al profesor como un mediador entre la innovación y el contexto educativo. Ese mediador tiene cierta dependencia del experto. ¿Por qué cierta dependencia? Porque es ese experto quien sigue teniendo el rol o el poder de diseñar la innovación y el profesor la implementa, pero esta vez tiene la posibilidad de adaptarla a las necesidades de su contexto educativo. Podemos decir entonces que el profesor participa en la puesta en marcha y evaluación, pero aún sigue siendo excluido del diseño. Permítanme miro el chat porque como estoy compartiendo pantalla no la veo. Ok. Ahora, el tercer rol que se ha configurado desde los aportes teóricos de varios investigadores como Connelly y Elbaz, González y Tejada, hace referencia al profesor como agente curricular, agente del cambio en los procesos de innovación. Aquí se reconoce al profesor como un protagonista, un sujeto que es capaz de innovar, que tiene capacidad de reflexión y reconstrucción de su propia práctica, que puede diseñar, implementar, evaluar y redefinir la innovación. Este profesor, que se conoce bajo el rol de agente curricular, participa en el diseño de la innovación, la reinterpreta en su contexto, toma decisiones sobre ella y la aplica. Tiene un alto nivel de autonomía, trabaja en equipo y en últimas responde creativamente, abiertamente a las necesidades de su acción educativa en el contexto en el que la desarrolla. Estos tres roles entonces se han configurado a partir de los aportes teóricos de varios investigadores en el campo de la innovación educativa y están estrechamente ligados con esa comprensión de la innovación desde los tres enfoques que les mencionaba ahorita, el técnico-científico, el sociopolítico y el sociocultural.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna participación? Profe, a mí me Hola. preocupa, si me disculpa, que no hay un rol de oyente activo, si se quiere, en el sentido de escuchar al alumno, a los estudiantes. Se habla de escuchar o de ejecutar una innovación pensada por otro, pero generalmente tipo experto, ¿cierto? Sí. Pero no veo al alumno, al estudiante, es decir, cuando la innovación surge como una propuesta o como una exigencia, como un clamor por parte del alumno, por parte del estudiante, que motiva en el docente, perdón, generar precisamente un cambio, modelar esa metodología que viene ejecutando de manera rutinaria para mejorar, como lo dijo usted misma ahora, profe, para mejorar, para que realmente el estudiante que de pronto está ahí aburrido, que no quiere estar, está pero no quiere estar, pero que clama, pero que solicita, pero que grita, que se necesita un cambio, realmente se quede y se quede motivado, se quede amañado a partir de ese cambio que él mismo generó, el estudiante. Claro que sí. Yo creería, profe, que esas características que nos mencionas o que relacionas en tu intervención se configuran dentro del rol del profesor como agente curricular. El hecho de que el profesor tenga la capacidad de participar en el diseño de una innovación implica que sea sensible, que sea reflexivo y que esté muy atento a las necesidades de su contexto educativo. Y en ese sentido, a las necesidades de sus estudiantes, a las propuestas que ellos mismos van generando. Un profesor que es capaz de tener en cuenta esos elementos para reflexionar sobre su propia práctica y para hacer propuestas transformadoras, se tipifica o se ubica en este rol de agente curricular. Ahí es necesario eso, la sensibilidad, la apertura, la reflexión permanente, la creatividad y, lo decíamos ahorita, el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no es solo entre colegas, también incluye el trabajo con nuestros estudiantes, porque ellos son partícipes y son protagonistas de este proceso que es el proceso educativo, sobre el cual, digamos, va a influenciar esa acción innovadora. Bueno, yo quisiera preguntarles entonces, en estos tres roles que les acabo de presentar del profesor dentro del contexto de la innovación educativa, ¿cómo ven ustedes o de qué manera se tienen en cuenta los intereses del profesor en cada uno de estos roles? ¿Me escuchas? Sí, profe María Teresa. Sí, pues por ejemplo, del ejecutor, él tiene como un interés, pero en lo que otros han hecho. Entonces no es como un interés como muy personal, sino un interés como de cumplir con lo que se está haciendo o lo que ya está hecho y más bien como de copiar. Sí. Y en el implementador, entonces, o sea, el primero tiene un interés como de copiar lo que ya está hecho. En el implementador es también pues como con pues necesidad también de ver del otro. Y en el agente curricular sí hay como una independencia y una capacidad creadora, que es como lo más importante, que tenga un interés de crear, como lo que veo yo en los intereses. Sí, gracias, profe. Muy bien. Profe, yo quiero opinar. Profe Edwin, ¿cierto? Sí, sí, señora. Creo que el profesor debe tener de los tres aspectos, ¿cierto? Porque y eso se debe según el contexto en el que nos encontremos y las necesidades que van surgiendo, porque digamos hay experiencias muy valiosas que se dan en ciertos lugares y que podemos llevarlos a nuestro contexto, ¿cierto? Que nos va a permitir
controlarlo. Entonces es como estar muy atento a las circunstancias y cómo podemos ser al mismo tiempo ejecutor, implementador y ese agente curricular que esté muy atento a los estudiantes, a la comunidad, a las personas que estén a nuestro alrededor y con las que podemos estar pues diferentes soluciones a circunstancias que se estén presentando. Muy bien, profe. Ese aporte que nos hace el profe Edwin es fundamental porque es importante que no veamos estos tres roles como algunos negativos y otros positivos o como una escala de progresión positiva, por decirlo de alguna manera, sino que cada uno de los tres roles están determinados por unas condiciones socioculturales, ¿cierto? No está mal que como profesor yo sea ejecutor de una propuesta innovadora. Si esa propuesta también ha sido pensada por colegas, se construye sobre las necesidades de un contexto educativo para atender a una situación o demás. Otro asunto que menciona el profe y que me parece de gran valor es que no podemos perder de vista que hay otras entidades, otros profesionales que también se piensan en el tema de la educación y que pueden contribuirnos en gran medida a lo que hacemos en los contextos educativos. Por ejemplo, no todos los profes somos diseñadores o programadores de software y en este sentido el aporte que nos hacen otros profesionales y otras entidades a la construcción de material educativo, de recursos multimedia y demás para apoyar nuestra práctica es muy valioso. Y en ese sentido no quiere decir que estemos haciendo una acción negativa en el contexto de la innovación. Entonces, los tres roles son, digamos, tienen una mirada diferente del profesor, conciben de diferente manera su capacidad innovadora, pero en diferentes momentos y sabiendo ubicar esas propuestas a nuestro contexto educativo, pueden cumplir un rol, ese rol que se busca, que es la transformación de las prácticas y la solución de las necesidades que tenemos en los contextos. Muchas gracias, una preguntita. profe. Adelante, claro que sí. Según veo ahí las referencias de los 80 y de los 90, entonces significa que en 25 o 30 años han permanecido esos tres roles y todavía continúan siendo esos tres. Profe Alexandra, muchas gracias. Efectivamente, sí hay referencias, sí hay construcciones teóricas más recientes, pero ustedes podrán saber o ustedes conocen que este tema de la innovación se ha, digamos, teorizado principalmente desde otras áreas, desde las áreas administrativas, desde las áreas empresariales, donde hay mucha producción teórica y mucha experiencia construida sobre este tema de la innovación. Sin embargo, en el campo educativo no lo es tanto. Nosotros hemos estado un poco más al margen de esas discusiones, incluso hay colegas que se oponen rotundamente a esta discusión sobre la innovación educativa porque la consideran más un asunto de otros contextos. Pero, digamos, sí, en cuanto a producción teórica hemos estado un poco más relegados y las principales referencias las tenemos de esa década o de esas épocas hasta los 80. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Así como discutíamos por esos intereses del profesor desde cada uno de estos roles, también sería importante que indaguemos por cuál ha sido o de qué manera se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes en estos roles. El profe nos lo mencionaba ahorita, desde dónde entonces está ese profesor que escucha las necesidades del estudiante y las propuestas que él hace. Entonces, ¿cómo se configuran esas necesidades de los estudiantes desde cada uno de estos roles? ¿Quién quisiera participar? Profe Cristina. También el estudiante trata, el profesor es un ejemplo para el estudiante. Entonces, si el rol del profesor es de ejecutor, el estudiante tendrá menos oportunidades de participar que si el rol del profesor es un agente curricular. O sea, ahí no digo que una sea mejor que otra, porque como
Digo también, Edwin, en algunos momentos uno necesitará ser ejecutor, en otros implementador y en otros ese agente de transformación y cambio, pero el estudiante tiende también a ver al profesor como un ejemplo a seguir. Claro que sí, claro que sí. Gracias, profe. Bueno, ¿Puedo hablar? claro que sí. Profe, yo también considero que, como Miriam, en el caso el profesor como agente curricular, digamos, es más posible que se dé esa participación, digamos, o esa interacción y que se responda, pues, a las necesidades del estudiante, porque hay alguien ahí con él, digamos. En el caso del profesor ejecutor, pues, realmente está obedeciendo a alguien externo o no tan externo, pero que no está de pronto tan en relación directa con el estudiante. Entonces sí creo que esa relación, ese protagonismo del docente y del estudiante facilitan una mejor respuesta a las necesidades del estudiante. Muy bien, gracias, profe. Alexandra levantó la mano. Adelante, Alexandra. Pues yo siento que en cualquiera de los tres roles el protagonismo del estudiante va a estar. Es decir, no se puede generar una propuesta que se pretenda innovadora para la educación si no se tiene en cuenta las personas a las cuales se espera impactar. Que en este caso, pues, o sea, es toda la comunidad académica, pero el estudiante es como protagonista en este sentido. Entonces yo creo que independientemente de que venga de un grupo de expertos que esté o no al interior de la escuela, siempre, o del contexto educativo que sea, pues siempre partirá de la situación específica del acto educativo y de la participación de los estudiantes. Hola, profe. Hola. Buenas tardes con Araceli. Araceli, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, yo quería aportar también con lo que dijeron ahorita, y es que al igual que en la innovación social es muy importante, y como tú lo decías ahora, tener en cuenta a los estudiantes. Por eso se dice que la innovación debe darse en el aula de clase, porque los estudiantes deben estar allí participando de esas decisiones que se toman. No debe ser algo impuesto. Exactamente, profes. Este rol de ejecutor, una de las principales críticas o de los principales reconocimientos de las dificultades que ha presentado, es que al ser construido por expertos externos a ese contexto educativo, muchas veces carece de respuesta a las necesidades propias, ¿cierto? Son programas estandarizados que desconocen en muchos casos las particularidades y las necesidades de los estudiantes que hacen parte de un contexto en particular. Y eso lleva a que muchas de esas propuestas fracasen o no sean completamente implementadas dentro de los contextos y no lleguen a un punto de estandarización o de adecuación a esos contextos. Alexandra. Pero entonces, en ese caso, sí se estaría hablando de innovación cuando se habla de un fracaso, pues en ese rol de ejecutor, porque de acuerdo a lo que hemos estado conversando, si es innovación es porque tiene un impacto positivo y es adaptado y transforma. Entonces, si no lo hace, no es innovación. No. Podríamos ser así de radicales. Sin embargo, hay muchos intentos de innovación que no llegan a esa fase de implementación o de estandarización en los contextos. Pero el hecho de que no logren llegar a ese punto final o ese punto esperado dentro del proceso no quiere decir que el diseño, la reflexión previa a la construcción no hayan sido una práctica innovadora. Profe, con Felipe. Hola, Felipe. Profe, una pregunta. Es que partimos de la premisa que los estudiantes quieren participar, pero hay cierta temática, hay ciertas clases o hay cierto contenido curricular que muchas veces los participantes o los estudiantes se ven cohibidos no tanto de participar, sino que no entienden muy bien la lógica y no tienen ese rol propositivo. Pues no todas las veces encontramos que el estudiante va a estar como
proponiendo de manera participativa, que es el mejor escenario que tenemos, pues que son estudiantes participativos, pero hay contextos que son tan demarcados y que son tan difíciles, donde el estudiante no tiene ese rol y no le interesa inclusive, en el fondo. Entonces ahí Claro. la gente en la innovación. Claro que sí. Ahí, recuerden que aquí estamos hablando principalmente desde el rol del profesor, ¿cierto? No desde el rol del estudiante. Y es claro que muchas veces ese rol del profesor se ve potenciado, se ve favorecido por las propuestas de sus estudiantes, las construcciones conjuntas que se hacen con ellos. Sin embargo, hay momentos en los que ellos no quieren, no les interesa o simplemente no son sujetos reflexivos frente a su propio contexto y no hacen ese tipo de propuestas. Pero el profesor no se ve limitado en ello para ejercer acciones innovadoras. Recuerden, como lo mencionábamos ahorita, que las posibilidades de innovar en educación son múltiples. No están solo, digamos, limitadas al proceso de enseñanza. También podemos hacer innovación desde el currículo, innovación para la inclusión, innovación para atender a las limitaciones del sistema educativo o del contexto, acciones que nos impiden nuestra acción de enseñanza, cómo podemos atender a ellas de forma innovadora, de forma transformadora para mejorar ese tipo de situaciones. Profe, Bueno, yo los voy a... pregunta. Hola, adelante. Entonces, para un profesor de cátedra le quedaría difícil ser un agente curricular porque realmente lo llaman y le dan ya el programa de su curso y rara vez pues se le pregunta la opinión acerca de cómo mejorar su curso o de qué hacer diferente. Entonces, en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, podrían dar, valga la redundancia, ejemplos claros y visibles de que hay los tres roles al mismo tiempo, en una misma carrera, en una misma facultad, para un mismo curso tal vez, o en determinados momentos un profesor ejecuta las tres cosas. Entonces, es muy difícil encasillar a un profesor de determinada manera o de determinado rol. Claro, profe, entiendo tu pregunta. Es verdad, ¿cierto? Sin embargo, la característica del profesor innovador no está relegada a cargos dentro del proceso educativo, como profesores de cátedra o como coordinadores de programa o como integrantes de los comités de currículo o directivos de las diferentes dependencias. Desde todos esos roles en que nos desempeñamos podemos hacer innovación educativa. Los profes que trabajamos desde la cátedra hemos sido siempre acompañados por un proceso que se llama la libertad de cátedra, ¿cierto? Y eso en algunos casos es bien entendido y en otros no tanto. Esa libertad de cátedra nos permite hacer innovación dentro de nuestro curso, a nivel no solo curricular, sino también didáctico, a nivel de práctica, en todos los aspectos que componen nuestro curso. Nosotros como profesores de cátedra o como directivos o como cualquier profesor podemos hacer innovación. Esos currículos que nos entrega la universidad para desarrollar nuestros cursos no son estáticos, son susceptibles de transformación. Si yo, como profe que llego a acompañar determinado curso en una unidad académica, identifico que los ejes problemáticos de ese microcurrículo ya no atienden a las necesidades de esos estudiantes, yo puedo sugerir esa transformación, puedo convocar a una discusión sobre esos ejes problemáticos con participación de mis mismos estudiantes, de los colegas, de los núcleos académicos o de los colegios y proponer transformaciones a ese respecto. El profe Jorge Enrique nos dice que no escucha, pero los demás nos están escuchando bien. Sí, sí, claro. Entonces vamos a ver Muy qué pasa con bien, el debería profe. ser algo que le pase al audio de él porque tiene muy buena escucha. Ah, bueno, entonces ya con los compañeros vamos a ver qué pasa con el profe Jorge para que pueda seguir participando. Les voy a proponer entonces un ejercicio a partir de 3 videos que he seleccionado en los que se presentan experiencias que han sido, digámoslo así, denominadas como experiencias innovadoras. Yo quiero que en estos 3 videos que vamos a observar, tratemos de identificar estas
preguntas, estas cuestiones para la discusión. La primera, esos procesos o esas situaciones presentadas en los videos representan procesos de innovación. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el profesor en cada uno de esos 3 casos? ¿Qué limitaciones se le presentan a este profesor? ¿Y cuál es el rol del profesor en cada uno de esos casos, de acuerdo con lo que vimos ahorita, del profesor como ejecutor, como implementador o como agente curricular? Para este ejercicio, entonces, los voy a dividir en equipos de trabajo y en el chat les voy a compartir los enlaces a los videos y las preguntas para que puedan discutir entre ellas y al regreso vamos a tomarnos 10 minuticos para este ejercicio en grupos y al regreso un representante por cada grupo nos colabora con la plenaria, ¿de acuerdo? Entonces voy a dividirlos en grupo automáticamente para que trabajemos. Somos en este momento 29, listo. La idea es que hagamos una plenaria sobre esos videos que observaron y de pronto qué respuesta le pudieron dar a esas preguntas que les propuse. ¿Quién quisiera empezar en representación de su grupo? Profe, Uno de los videos puede ser. Bueno, yo creo que puedo hablar por mi grupo. Adelante. Bueno, la primera, sí, bueno, en el caso del primer video que hablaba sobre esa tecnología, digamos que sí hace parte dentro de un proceso de innovación, porque eso fue, digamos, en un solo chip, como con la tecnología principalmente se puede crear un simple dispositivo que permita crear un campo informático, estadístico, que lo lleva, digamos, a la transformación para esas sociedades o para esas poblaciones a las cuales, desde esos gringos que lo trajeron principalmente a 3 países en Sudamérica. Y la segunda pregunta que habla sobre las posibilidades, y es que, digamos, una de las posibilidades que nosotros discutíamos en el grupo es el tema de la expansión como tal de ese proceso, o sí, de ese chip, de un programa de tecnología a innovación que llega a me incluye a nuestras comunidades para que esos niños o esos estudiantes tengan esa posibilidad de adquirir ciertas herramientas y destrezas al utilizarlas. Sobre la tercera pregunta de las limitaciones, acá hablábamos y nos quedamos algo corto, pero creo que lo logramos desenvolver, y es el tema de las directrices, digamos, de llevar a cabo o hacer un seguimiento sobre el desarrollo, principalmente sobre el proyecto que trajeron esos 3 profesores de otros países y lo pudieron aplicar a nuestras comunidades. Y la cuarta pregunta sobre el rol, lo discutimos, y es el tema de que se engrana lo que usted mostró, y es con respecto al rol de ejecutor, ¿sí? En el cual traen un programa, un proyecto, y que los profesores de acá ejecutan lo que ya planearon en un inicio para que esos niños adquieran esas capacidades desde el punto de vista del entusiasmo, la creatividad y lógicamente la inteligencia que los lleva a esas posibilidades que desarrollen específicamente la programación tanto informática como estadística. Muy bien, gracias, profe Hernán. ¿Alguno de los otros grupos quisiera referirse también a ese primer video, el de Microbit? Profe, no sé, nosotros no tuvimos pues como mucho tiempo para discutir en grupo, pero podría decirte que, por ejemplo, en el primer video es muy claro la participación de los estudiantes y también de los profesores. Pues se ve que hay un trabajo colaborativo donde todos aportan para ese proceso innovador. En ese sentido, entonces, las posibilidades tanto para los estudiantes como para los profesores son muy grandes, pues porque se pueden generar nuevas ideas y generar un proceso innovador mucho
con muchos más aportes y más enriquecido. En cuanto a las limitaciones, pues no sé, me parece un poquito difícil abordarlo teniendo en cuenta o con base en los videos, porque en el primero sí es claro ese proceso colaborativo que se da, pero en los otros se presenta la innovación como algo que ya está, pero no es claro entonces cómo ha sido apropiado, cómo ha sido recibido por los estudiantes. Y pienso que el rol del profesor en el primer video pues es tanto de ejecutor como de... ¿Cuáles son los otros roles, profe? ¿Me recuerda? Implementador o agente curricular. Entonces yo pienso que es tanto ejecutor como implementador. No sé si los otros compañeros tienen algo para aportar. En el grupo de nosotros, en relación con ese primer video que es de alfabetización digital, nosotros lo vimos como ejecutor, pero también como una persona que estaba también aprendiendo, porque realmente lo que se quería era empoderar, y era una mujer muy mayor, que manejamos poquita la tecnología, o sea, ella también realmente estaba cumpliendo de dinamizadora, pero también un rol de estudiante, porque ella también estaba siendo alfabetizada en esa relación que tenía. O sea, de ejecutor sí, pero a la vez ella tenía que hacerse y que empoderarse de ese lenguaje y de ese lenguaje técnico y de todo ese lenguaje de codificación. Entonces tendría un papel de ejecutora, pero no totalmente ejecutora, porque estaba también alfabetizándose. Muy bien, gracias, profes. Bueno, hablemos... Bueno, nosotros en ese primero consideramos José. que era también ejecutor y vimos algo que decía la profe Alexandra anteriormente, que si bien en todos yo creo que se tiene que conocer la población, ¿cierto? O por lo menos saber a quién va dirigido, las edades, en este caso digamos que era para niñas, que es el de la tarjeta para programar, niñas de ciertas edades, y consideramos que la profe sola cumple el rol de ejecutor. En todos los procesos, pues si es de educativos, siempre va a estar esa interacción entre profe y estudiante, que era lo que decía por aquí una profe que veía que los estudiantes participaban activamente. Sí participan ya cuando la propuesta está rodando, pero en la construcción no tienen ninguna incidencia los estudiantes. Eso fue lo que, más o menos lo que alcanzamos como a reflexionar del asunto. Exactamente, gracias, Josué. El profe Jorge ya nos puede escuchar. Profe, hay dos Jorge, uno que es Jorge Castrillón, que yo sí escucho, aunque tengo arco de interferencia, bueno. pues, pero hay otro que es el profe Jorge Tobón, que es el que no ha tenido No problemas pudo para ingresar. escuchar. Ok, gracias, Jorge Castrillón, por la aclaración. Gracias, profe. Bueno, como nos dice Josué, efectivamente, en ese primer video vemos ejemplificado el rol del profesor ejecutor. Si bien los profesores y la misma profesora interactúan de forma muy anímica con la tarjeta de programación, con la microbit, está claro que esa propuesta fue diseñada por otras personas externas a la institución con unos propósitos formativos bien bonitos, ¿cierto? De formar a las niñas en temas de programación, incluirlas en estas discusiones que tienen que ver con el marco de la cuarta revolución industrial, todos estos asuntos en torno a ello, y enfocado directamente a niñas. Es una propuesta construida por otros, que llega a la escuela con unos lineamientos para ser aplicada. Eso no la hace mala, ¿cierto? Es un asunto potencial y muy, muy valioso para la formación de nuestras niñas. Pero ahí, digamos, el profesor no tuvo una mayor participación en el proceso de diseño de la propuesta o de adaptación de la propuesta educativa para llevarla al aula. Entonces, ese video nos ejemplifica ese rol del profesor como ejecutor de una propuesta. Miremos el segundo video, el del portal de contenidos educativos. ¿Quién quisiera referirse a ese? Yo, Alexandra Tavares. Alexandra. Pues estábamos comentando en el grupo que ahí sentíamos como de una manera más evidente el asunto de ejecutor,
también, pero porque entendimos desde Computadores para Educar, aunque el expositor habla de una transformación en el aprendizaje, está siendo muy insistente en que se le entrega a la institución o al docente o al estudiante las tabletas, los computadores, las secuencias didácticas, los juegos, es decir, una serie de herramientas y de contenidos predeterminados, que el profesor o el estudiante pues entrará como a identificar de qué manera los aprovecha, pero son cosas que ya están hechas, ¿cierto? Entonces ahí también vimos que estaba como ese rol ejecutor de pronto muy, muy evidente. Profe, si me permite. Claro. También es implementador en el sentido de que el Ministerio de Educación, o el gobierno a través del Ministerio de Educación, dota a las instituciones de la parte hardware para, o sea, computadores, para que ellos accedan, para que ellas más bien las instituciones accedan a las TICs, es decir, para que incorporen, para que implementen las TICs en sus instituciones. Y hablábamos de que, digamos que hay una galería para escoger distintos ambientes de aprendizaje, si se quiere, o plataformas o herramientas tecnológicas. Es decir, el profesor puede implementar a través de esos computadores, a través de los computadores puede implementar distintas estrategias, llámense virtuales o tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de su aula de clase, pero puede escoger. Es el ejemplo que se da con la niña, que el profesor dice, bueno, vamos a hacer esto, pero la niña dice, profe, si hacemos aquello, hablando pues más puntualmente de una herramienta tecnológica. Entonces el profe acepta y permite que eso se implemente como herramienta de aprendizaje. Entonces pienso que de pronto es más desde en el modelo o el rol implementador. Bien, gracias, profe Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también, en el grupo también discutimos lo mismo, que veíamos más el rol como de implementador, porque finalmente la estrategia que están planteando allí es una estrategia que no nace del docente, sino es una estrategia a nivel nacional de gobierno, entonces ahí vemos más el rol del docente como implementador. Gracias. Gracias, profe. ¿Cuál es tu nombre? Que veo es visibilidad. Luz Astrid. Ay, sí, es que no había aprendido el micrófono. Luz Astrid. Bueno. Luz Un Astrid Velázquez, yo soy de la Escuela de Microbiología. Ok. Bueno, miren, sí, efectivamente, como ya lo mencionan, de pronto configura más un rol de profe implementador. Si bien la propuesta es diseñada por otros, también pueden ser considerados expertos, atendiendo a unos objetivos de educación nacional, ¿cierto? Que pueden tener que ver con los objetivos básicos de aprendizaje, con los lineamientos educativos para la educación básica y media. Está la posibilidad de que el profesor a partir de ellos los adapte a la metodología de su clase, digamos, a la implementación en ciertos espacios o momentos de la clase, bien sea para el refuerzo de conocimientos o para la introducción de conceptos, para la misma evaluación, pero el profesor es quien, digamos, hace la mediación entre ese recurso y el aula, o en este caso los estudiantes como tal. Aquí sigue estando exento el profesor del diseño de la innovación. No se le tiene en cuenta. En la implementación él puede establecer cambios y por supuesto que la evaluación y la adecuación de la propuesta la hará el mismo profesor. En ese sentido, entonces, y de acuerdo a lo que habíamos discutido, se tipifica como profesor implementador de la innovación educativa. Bueno, y en la tercera puesta en escena, el video del lenguaje de inclusión para la enseñanza de la matemática. Profe, con Diana Betancourt, buenas tardes. Hola, Diana. Nosotros coincidimos en que en este caso sí se trata de un agente curricular, porque de entrada participaron en la identificación de una oportunidad que había con mi seña, pues, y con el semillero impar en el examen de admisión de la universidad, participaron en el diseño, reinterpretaron el contexto del examen de admisión, se enteraron de que había una población
que no estaba siendo incluida por ese examen porque el examen no estaba en la primera lengua para esta población, ¿cierto? Tomaron decisiones a partir de ello y diseñaron otra manera de presentar el examen. De hecho, se ve como los profesores incluso aprendieron el lenguaje de señas, o sea, se involucraron totalmente en las necesidades que tenía esa población y en cómo acercar el examen de admisión a esa población. Entonces fueron pues, protagonistas en ese, digamos, en esa innovación del examen de admisión. Y además como también participaban estudiantes, como esta estudiante pues, que se ve licenciatura en matemáticas, y cómo escuchan de hecho a los estudiantes la necesidad que ella plantea, ¿cierto? La oportunidad que ella identifica. Entonces creemos que sí son agentes curriculares en este caso. Gracias, Diana. ¿Quién más? Nosotros, yo quisiera hablar, pues no alcanzamos a discutir el video, pues apenas lo alcanzamos a ver, pero también quisiera aportar el rol del docente aquí, también como precisamente, pues, agente protagónico de esa innovación, porque con la experiencia pudo ir la creatividad a hacer esa innovación que responde precisamente a esas necesidades que él había evaluado ya desde ese ejercicio docente. Entonces, un rol totalmente protagónico y donde también se hace protagónico el estudiante que va a ser incluido, en este caso, pues, las personas con esas dificultades sensoriales. Muy bien. Bueno, uno también pudiera ver aquí como los 3 enfoques de innovación que nos habías dicho, Vanessa, de pronto del técnico-científico en el primero, que es absolutamente manejar como la herramienta. En el sociopolítico, de pronto el segundo, donde se le entregan a los estudiantes de las escuelas esas tabletas para manejar. Y finalmente el sociocultural en el tercero, donde se tiene en cuenta ese contexto, digamos, de las personas que tienen la limitación auditiva para poder acceder a unos derechos que le han sido negados. Entonces miraría uno que también tenés como los 3 enfoques en esos videos. Así es, profe. Muchas gracias. La profe Colombia ahorita en el trabajo en grupo hacía un contexto más amplio de esta propuesta que nos expuso Geraldine. Profe, no sé si nos quieres compartir. Sí, que de todas maneras todo el reto que tenemos en la universidad de crear innovación educativa tiene que ver también mucho con la escucha, ¿no? Y la escucha, lo que nos enseñan todos los compañeros es que no pasa por las modalidades perceptivas que nosotros habitualmente reconocemos. La escucha a veces, como lo enseña muy bien el grupo de Duda Diversa, también pasa por el corazón, ¿no? Pasa por poder cumplir, crear una forma alternativa, pero también escuchar algo que estos grupos, estos compañeros, estos colectivos nos vienen insistentemente diciendo. Entonces, de alguna forma también es el reto de construir otras maneras de preparar a los aplicantes, o si no, los aplicantes tampoco van a poder acceder al ingreso. Entonces son 2 procesos simultáneamente, es preparar a la comunidad educativa desde un enfoque inclusivo para estar sensibles, atentos a su llegada, pero preparar también ellos y ir liberando estas barreras que frenan su llegada y su permanencia en la universidad. Así es, muchas gracias, profe Colombia. Bueno, profes, muchas gracias. Espero que esos videos hayan sido un poco ejemplificadores de eso que quise presentarles como roles del profesor innovador en el contexto de la universidad y en el contexto educativo. Y quiero entonces volver a compartirles pantalla para proponerles un pequeño ejercicio tarea para la próxima sesión que nos vamos a reunir. Y esa tarea consiste en destacar un perfil innovador. Vamos a identificar en cada una de las unidades académicas o de los contextos donde ustedes desarrollan su labor, un perfil de un colega que ustedes consideren innovador. Van a traerlo en un formatico, yo aquí pues puse uno como ejemplo, pero ustedes pueden incluirle otras características o quitar algunas de las que hay aquí. Y la idea es que nos presenten esos profesores, cuáles son sus características, los intereses que ellos tienen, cuáles son sus principales capacidades, sus trabajos destacados
y podamos compartir aquí pues esos perfiles de los colegas que en cada una de las unidades o de las dependencias donde elaboramos se destacan por algunas de estas características. Le pueden tomar una fotico como ejemplo, pueden hacerlo de forma manual o en formato digital, como ustedes prefieran hacerlo. La idea es que los compartamos en la próxima sesión. Y para terminar, quiero dejarles esta frase: la innovación educativa es esencial en todo la innovación didáctica, perdón, es esencial en todo cambio educativo, tanto en el sistema educativo como en la propia escuela. Implica y tiene siempre como referente al profesor. Lo que quiero destacar con esta frase es que la innovación es un asunto que nos corresponde a los profesores y profesoras en cualquier contexto educativo. No es una tarea necesariamente de otros expertos o de otros profesionales en áreas diferentes. Es un asunto propio del aula que se da en sus entrañas, que nace a partir de la reflexión sobre las situaciones que ocurren ahí, que es el profesor quien debe ser sensible a esas situaciones, analizarlas y transformarlas en oportunidades para potenciar el proceso educativo y para hacerlo cada vez mejor. Entonces, esa es como la idea que quiero dejarles, reivindicar el lugar que nosotros mismos como profesores tenemos para transformar nuestra aula, nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad innovadora. Una especie de reclamo de ese derecho que nos corresponde y que tenemos la capacidad de hacerlo desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos, nuestra experiencia y sobre todo, como lo decía la profe Colombia, desde el corazón y la conciencia que tengo de los procesos que ocurren en mi aula desde cualquier área que yo acompañe. Entonces, bueno, también quisiera terminar como haciendo alguna especie de evaluación sobre la sesión, que me cuenten cómo se sintieron, algunos aspectos a destacar y a mejorar. Bueno, a mí me encantó, me dejó claro pues como los elementos que tomaste, me encantaron también los videos y el ejercicio que pudimos hacer, la innovación de dividirnos en grupos también, que uno piensa que no es posible una división en grupos con esas tecnologías, pero me gustó mucho, mucho y el tema me gustó también mucho. La didáctica, la manera, el trabajo me encantó. Y volver a encontrarnos con los compañeros. Gracias, profe. Profe, no, me gustó mucho la clase, me pareció muy dinámica, las actividades que propusiste muy chévere y no muy claro los temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profe. La profe Cristina solicita la presentación, por supuesto, se las haré llegar a través del equipo de Vicerrectoría, se las harán llegar a sus correos. Profe, una preguntita. Claro, Alexandra, dime. Entendí bien la tarea, si es algo real, un profesor real, porque la verdad es que yo no conozco a nadie de mi facultad, entonces no podría tomar un ejemplo real y menos tomarle la foto. Entonces, no sé si bueno, no. De una experiencia pasada, de cuando yo era estudiante, o de otro profesor que yo conozca de otro lugar, o de un caso en el exterior, por ejemplo. Claro que sí, profe. Y bueno, y también agradecerle la clase de hoy, realmente fue muy ilustrativa. Antes de que presentara los videos, yo ya le iba a preguntar por los ejemplos de cada uno de esos, cómo se podría visualizar claramente, y ya con los videos pues me dio la respuesta antes de que le preguntara, así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, Alexandra, muchas gracias a ti. Sí, el ejercicio puede ser con un personaje externo a la universidad o con un profesor que ustedes tuvieron en su formación o con un profesor de sus hijos o de sus sobrinos, alguien que conozcan que cumpla como esas características de un profesor innovador y sobre el cual puedan construir el perfil. La foto no es necesaria, pues es más como un ejemplo si la tienen bien, pero no es un requisito indispensable. Profe Vanessa. Profe, Hola, profe. Hola.
yo quería resaltar como el esfuerzo de todo el colectivo del diploma, pues por pasar a virtualidad, pero sobre todo por recoger en una sesión que es mucho pensada para más tiempo, en 2 horas, y especialmente en la sesión de hoy, algo que disfruté fue como la pausa, como lo tranquilo, pero lo concentrado como en los asuntos claves de la sesión, porque a veces en este pasar a la virtualidad uno participa en sesiones que son muy densas, con muy vertiginosas en los ritmos y uno queda tan cansado. Entonces yo creo que descansamos, pero también aprendimos. Muchísimas gracias, Van. Gracias, profe. Profe, no, igual, muy buena. Se fueron las 2 horas rápidamente. Yo creo que en la forma que hiciste la clase estuvo muy bien. Ahí de pronto darnos un poquitico más de espacio para la discusión sería bueno. Creo que fue al principio porque no teníamos todos en el enlace y las preguntas, pero sí hubiera sido bueno como, porque nosotros no terminamos como de discutir, pero es solo eso, el resto, muy amena la clase, profe. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, profe Josué. Bueno, les recuerdo también, por favor, diligenciar la asistencia. Catherine les había compartido el enlace al principio del chat. Es importante, por favor, que nos dejen ese registro ahí. Bueno, un abrazo, feliz tarde, que descansen. Nos vemos entonces el próximo martes para la siguiente sesión. Y les recuerdo la tarea. Claro, profe, yo no tengo la asistencia. Ya les vuelvo a compartir el link y aprovecho pues como para decirles que yo les estaré enviando en el transcurso de la semana entonces la grabación, la presentación de la profe y les envío el nuevo link para poderse conectar para la siguiente sesión. Muchas gracias. Esperemos que ninguno tenga dificultades porque hoy algunos profes tuvieron dificultad para ingresar, pero no duden pues como en escribirme, que yo siempre estoy pendiente para que puedan participar de la sesión. Las sesiones están siendo grabadas, ¿cierto? Sí, señora. Eso, nos las van a hacer llegar, por favor, ¿cierto? Sí, claro que sí, a todos, y también las presentaciones. Gracias. Acabo de colocar el link de la asistencia. Ah, bueno, lo encontraste. Ah, bueno, muchísimas gracias, profe Jorge. Ahí está, con mucho gusto. Profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, que estén muy bien, hasta luego, Dios los bendiga. Ustedes también, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, chao. Gracias a todos.